La vida de casado es una de las 4 mejores formas de vida. A la vida del casado solo le gana soltero, viudo y divorciado. ¿Será cierto el matrimonio se convierte en cárcel? Bueno, vamos a platicar de eso. Aquí están ya mis invitados. Bienvenidos a todos. Gracias. Y Ramón, cuando decimos matrimonio se puede convertir en cárcel, yo creo que lo que tú hiciste a tu esposa o la hiciste vivir, yo ya ni le llamaría cárcel, ya casi llamaría un infierno. Cuéntame un poquito, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Qué fue lo que fuiste haciéndole? Bueno, inicialmente pues yo la conozco ya de 7 años, yo 9, luego 11 y 13, y continuamos a ser novios. Con el paso del tiempo yo empiezo a darme cuenta de su libertad o su libertinaje, cómo ella se desenvuelve y eso me afecta. Quiere decir que yo me caso con ella. Bueno, me junto, ¿no? Que ahora es lo mismo. Y comenzamos a vivir. Este tipo de imágenes o hechos que ella tuvo en el pasado a mí me afectan. Posteriormente, el principio lo marca, dice, te destruirá. Y a mí me llevó a esa situación. Imágenes en mi mente y en mi corazón me hacían sentir celos. Por consiguiente, buscaba una manera de hacerla sentir mal, le reprochaba, le reclamaba y le exigía respeto. Pero debido a sus características rebeldes, bueno, pues ella no accedía ante eso y eso me hacía violentarme y agredirla. O sea, yo la maltraté, yo fui campeón de los guantes de oro en el 86. Entonces vamos a ver que los golpes que yo le daba no eran caricias. O sea, porque sí fui sumamente violento, es una gran verdad. Y yo la lastimaba, la agredía y se veía afectada. Y cuando no era así... Pero te voy a detener tantito porque sí, cuando dices es que era su vida, era su libertinaje, o sea, ¿qué hacía que era tan terrible que tú decidías que merecía golpearla? Que yo sé, lo que quiero es sí, que la gente entienda el concepto porque a lo mejor lo escuchan en su casa y pues ¿con quién se habrá casado? O sea, ¿qué era lo terrible que ella te hacía, que tú te enojabas y la golpeabas? Un pues, ejemplo, por ejemplo. El verla que tuviera otro novio. O sea, tú dices que ella andaba con alguien más cuando sí, estabas, y te consta, la viste. Claro que ¿O era sí, algo que éramos vecinos. Era vecino tú. De la colonia, no, o sea, nos veíamos muy fácilmente. Entonces yo a mi a corto alcance mental o las limitantes que yo presento por los patrones de conducta o copias infiltradas a través de lo mismo de mi padre, abuelos y X. Para mí pues es como que una falta de respeto, ¿no? Y eso me hace a mí llevar a agredirla. ¿Y por qué no dejarla en vez de golpearla? Dices, no, pues si nunca me va a ser fiel, ¿por qué no? Porque para mí era una forma como de sentirme bien o desquitarme, ¿no? De sentir, sí, ahora me las pagas. Ok, entonces el golpearla era lo que a ti te hacía sentir bien al final. Cierto placer deformado. ¿Te suena algo así familiar? Tú también viviste un infierno. Sí. Pero las cosas fueron diferentes, no era, como quisiera decirle aquí mi compadre, tu culpa, tu libertinaje que te merecías los golpes. ¿Qué fue lo que pasaba en tu caso? Pues bueno, por medio del alcohol entraba en una desesperación. En ese entonces mis hijos eran pequeños. ¿El alcohol de él? Okay. Sí. Mis hijos eran pequeños y bueno, no son como bien comportados, ¿no? O no obedecían al pie de la letra, ¿no? Un buen comportamiento niño, como niños, ¿sí? Entonces él en ese alcoholismo pues entraba en desesperación y bolas, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué hay? Yo recordaba la primera vez que tuve un golpe y tenía poco de casada, yo me quedo y digo, ¿qué se hace, no? Has escuchado, no te dejes, no permitas, no esto, pero después de un golpe, ¿qué viene? ¿Qué haces? ¿Dónde te vas? ¿Se acabó? ¿Pones el límite? ¿O sigues tolerando? ¿Cuánto tienes que tolerar? Claro que no tenía la capacidad yo de saber qué hacer, ¿no? Y lo peor del caso fue que me quedo callada ante esos maltratos, siguen avanzando, entonces yo soy separada. Pero además, yo viendo tu historia, había veces que siento que tú te culpabas porque decías, bueno, es que yo trabajo todo el día, estoy ya limpiando la casa, arreglando y no me daba tiempo de tener la casa exactamente como la que él quería. Era como, de alguna manera tú te culpabas, tú sentías que te lo merecías o entendías por qué él se enojaba o por qué te golpeaba porque pues tú no hiciste exactamente lo que él quería. Bueno, aquí entra otro factor que a medida que él se va metiendo en el alcoholismo, entran los celos. ¿Sí? Entonces ya sus pensamientos eran de que eres infiel.
salíamos a una noche romántica y bueno, no me podía ver nadie, ¿no? Porque los golpeaba. Entonces para mí era un miedo y fui tomando ese miedo y sumergiéndome más en permitir las agresiones, y posteriormente estas agresiones pasan a mi hijo, ¿sí? Ya después era una rebatinga, ¿no? Yo defender a mi hijo, quitárselo. Tuvo que llegar el día en que entendí que ya no tenía solución, que tenía que buscar ayuda, y pues bueno, es por eso que terminé la relación. Tania, cuando uno escucha esto, uno definitivamente que no lo ha vivido, aparte de que es difícil entender por qué lo permites, también es difícil entender que dice uno, bueno, eso no es el matrimonio. Matrimonio no es estar que te duele el estómago sufriendo, que sabes que ya va a llegar y ya no quieres verlo, que cuando está cerca de ti estás nerviosa. O sea, ¿qué sería para ti si te dijeran, bueno, el matrimonio se convierte en una cárcel? ¿Hasta dónde llegaría tu mente de decir, bueno, estas serían las peores cosas que me podrían pasar? Ay, no, yo creo que no lo percibo así. No hay manera que yo piense que el matrimonio es una cárcel. Yo voy a cumplir en septiembre 8 años de casada, 10 años con Dani juntos. Y te voy a ser muy honesta, yo fui muy noviera. O sea, yo me casé cuando iba a cumplir 24 años y yo decía, ay Dios, ¿a qué me va a llevar ser tan noviera? Y hoy lo agradezco. Porque gracias a tantas relaciones me di cuenta lo que quería y no quería en mis relaciones. O sea, de repente había novios que me sacaban un lado explosivo y que cuando estábamos enojados yo gritaba y pataleaba, y eso no era lo más adecuado. En el momento en el que yo me doy cuenta que quiero pasar el resto de mi vida con Dani fue justamente en una pelea, en una discusión. Él me dijo, a ver, los dos estamos muy alterados, vamos a platicar las cosas. Me habló con una serenidad, o sea, era un tema que nos tenía los dos prendidos, que yo dije, este es el hombre con el que yo quiero estar el resto de mi vida. Porque las cosas se arreglan así, y porque hablando. te da un balance también. Me da un balance, me da un equilibrio. De verdad, el matrimonio tiene que ser compartir tu vida con esa persona que más amas. Y yo por eso digo que es tan importante lo que los hijos ven en la casa, porque finalmente, pues si ven que los papás están peleando, lo que les vas a enseñar a que tengan en su próxima relación amorosa es eso, arreglar las cosas enojados. Doctora, usted que es psicoterapeuta y la tenemos aquí, creo que uno de los grandes problemas es en el caso del agresor, minimiza el problema. Ay, ella se lo merecía. Ay, nada más fue un aventoncito. Ay, bueno, es que soy celoso. Es que ella me lo buscó. Es que no tenía las cosas. Minimiza lo que está pasando. Y en el caso de la víctima, pues cree que es su culpa o no entiende qué está pasando. Como ella decía, pues a lo mejor es así el matrimonio. ¿Cómo soluciona uno un problema en el que estás ahí adentro y tú no te das cuenta ni siquiera de lo que estás viviendo? Ok, mira, tanto Ramón como Chuy son producto de una programación. ¿Cuál es la programación? En el caso de él, que el hombre es el que manda, que la mujer tiene que obedecer, que la mujer tal vez tiene que ser virgen. Entonces, cualquier cosa que va en contra de esa programación les genera mucha neurosis, porque en el fondo las personas agresivas son muy inseguras. Dicen que tienen carácter fuerte, pero no es carácter fuerte, es carácter explosivo. Y lo que quieren es tener algún tipo de control, porque no pueden controlarse a sí mismos y quieren controlar a los demás. En el caso de la mujer que permite estas agresiones, no es porque sea tonta o porque le falte carácter, sino porque también vive bajo ciertas premisas que son una ilusión, una fantasía. Una es, igual él va a cambiar, con tal de no destruir mi matrimonio, tengo que seguir aguantando. Igual esto fue algo pasajero y ya se arrepintió y ahora me está pidiendo perdón. Y se vuelve cíclico y repetitivo. Entonces, ¿la mujer por qué se queda en una relación de víctimas? ¿Por miedo? Miedo al futuro, miedo a mantenerse, miedo al que dirán, miedo a los hijos, miedo a cuestiones religiosas. Por culpa, creyendo que ella de alguna manera su interacción, como no es la mujer perfecta, como no obedece, está provocando al esposo. Por lástima de que, ay, pobrecito, tengo que rescatarlo. Es lo que yo llamo las salvadoras de hombre. Yo con mi cariño y mi amor lo voy a llevar por el camino del bien. Y la otra cosa que desafortunadamente no coincido con lo que acabas de decir tú, y sabes por qué. Ajá. Tú puedes dialogar con alguien que es razonable. Con Claro. tu esposo puedes dialogar. Pero con una persona que está enfurecida y que trae una programación terrible, que tal vez también sufrió golpes en la infancia, no te va a funcionar la Pero comunicación. el tema es que no te por va a eso son entender. las relaciones previas al matrimonio. O sea, Aún tú de así. repente no te puedes casar y ves que vas a un restaurante y tu marido insulta al mesero y casi lo quiere golpear y decir, "Ah, yo no sabía que era así". Por supuesto que sabías y por supuesto que una persona agresiva da señales desde que son novios. No Total, puedes ocultar mira, eso tanto tiempo. Da señales agresivas, pero ¿qué sucede si tú eres codependiente? Tú eres una chica segura de ti misma y por eso no lo permites. Pero una persona muy codependiente, muy necesitada de afecto, con una autoestima muy baja,
va a permitir eso y más, aunque no le parezca. Y normalmente, ¿cuáles son las dos reacciones de la víctima? O la sufrida que se queda calladita en el rincón, o la que se le pone al brinco al agresor. Y ninguna de las dos funciona, ninguna de las dos. Lo que funciona es otra cosa muy diferente, que es darte cuenta del problema completo. Yo hablo mucho de la diferencia entre el problema real y el problema aparente. Por ejemplo, una víctima puede decir, mi problema es que mi marido es alcohólico y que me golpea. Eso es una parte del problema. La otra parte es la dinámica, la interacción entre los dos, que es tu propia codependencia, tus miedos y tus culpas. Entonces, no es nada más yo le marco un límite. Mira, créeme, te dije que tu caso es excepcional, pero ahorita en casos de relaciones violentas, yo hago una pregunta al aire. Díganme a quién, en caso de relaciones violentas, le ha funcionado la comunicación. Yo he dado, jamás, ya lo ves lo que está diciendo ella, yo he dado conferencias a grupos enormes con este tipo de problemas. La comunicación no es lo que lo va a solucionar. Lo que soluciona es que cada uno vea dentro de sí qué problemas viene acarreando desde la infancia y cambiar tu propia programación. Y, primero aceptar que tienes un problema. En el caso de ellos dos son como dos extremos, porque por un lado, ella ahorita me vas a contar exactamente cuándo te decidiste y cómo fue que lograste salir, pero él todavía me llama más la atención porque él sigue con su esposa. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo la tratas ahora? Ahora que entendiste que tienes un problema, que sabes que no puedes solucionar las cosas. Si hace algo porque siempre va a haber algo que toca tu botón y sientes que explotas, ¿sigues explotando o aprendiste a tranquilizarte? O a veces sí, a veces no. La psicoterapia grupal dentro de este movimiento de cuarto y quinto paso a mí me lleva a comprender y a reducir los niveles de neurosis para darme cuenta en qué parte estoy afectado y qué es lo que me hace viajar. El resentimiento utiliza un vehículo para poder viajar. Entonces, al yo percibir esa situación en ella, pues lo evito porque lo estoy trabajando constantemente, me dejo guiar, practico Por el eso programa. ella hace algo que te molesta y te sales mejor, dejas de hablar, ¿qué haces? Definitivo, es mi cómplice moral y ella sabe que también tengo el placer de formado, yo lo detecto y lo que hago es me relajo simple y sencillamente, me enseñaron a respirar. O sea, cálmate, ya no bronques, no la hagas de tos, relájate, pues, ¿cuál es la bronca? No pasa nada, ¿no? O sea, no se te va a caer un pedazo, ¿no? Si lava un traste, un plato, haz algo, o sea, interactúa con ella, realmente comienza a convivir. ¿Y en ningún momento de toda la relación ella trató de dejarte? Yo creo que sí le pasó por la mente, pero no tuvo el valor suficiente. Lo que decía la psicóloga, pues carente de muchas situaciones, de una familia también disfuncional. Entonces nos adherimos uno al otro y creo que nos necesitábamos, pero estaba la pelea, la contienda dentro de, y pues se desataba. Ajá. De este lado fue diferente. Tu marido nunca entendió que tenía un problema, no hizo como él, por lo menos tratar de cambiar. Cuando decides dejarlo, sé que fue muy complicado. Sí, yo empiezo a ver que mis hijos se están lastimando, ¿no? Entonces, mi decisión, pues, es solicitar un divorcio, el cual no llega a un razonamiento y no lo acepta. Hasta el momento, sigo casada. ¿Cómo llego a ese divorcio? Me recomiendan tener evidencias. Y pues un día que hay golpes, nos vamos al Ministerio Público, él como agresor, yo como agresor, se levanta el acta y solicita una orden de restricción, porque ya en todo ese miedo que yo tenía, pues ya era un pánico tremendo, ¿no? Entonces lo único que yo quería era que no se me acercara, no tener ningún tipo de relación, y le solicito al juez una orden de restricción. Es como él logra salirse de donde vivíamos. Y bueno, posteriormente pues siguen los pleitos en querer que él sea padre, ¿no? Bueno, no pudimos tener una relación como matrimonio, pero tienes 2 hijos, entonces... Pero sabes pues que también ahí es complicado cuando, yo como mamá lo pienso, pues sí, pero ¿qué le vas a dejar que se lleve a los niños a un hombre que es alcohólico y es agresivo? Sí. Pero en la mente no hay una estabilidad emocional, entonces quieres una cosa, te contradices, mejor no, si los va a tratar mal, no los toques, no te acerques, mejor aleja, es una locura, una quiero estar locura. Contigo, no quiero estar contigo. Exactamente, sí, se empieza a caer en todo ese
espiral para abajo, no encuentras la salida, ¿no? Hoy entiendo que uno de los factores que yo cometí, un error que yo cometí fue quedarme callada, ¿no? Mi familia no sabía. Cuando yo digo quiero divorciarme, bueno, ¿qué te pasa? Estás loca, ¿no? Si te da dinero, si tiene a tus hijos bien, si tienes dónde vivir, si te atiendes y esto, ¿no? Pero ¿qué hay después? ¿Qué hay como relación, ¿no? Como tu vida, como ya mi deja vida, tú como sí. relación. Además, algo que ahorita no mencionaste y que me parece también increíble es cuando llega a la policía, va a levantar, los policías son los primeros en decirle, oiga, ¿por qué quiere dejar a su esposo? No. Quédese con él. O sea, Qué yo horror. digo que no les enseña nada. Doctora, es un círculo vicioso, usted lo dijo, empieza como lo que es la luna de miel, todo es maravilloso, luego algo le irrita, viene el maltrato, pero desgraciadamente luego regresa el arrepentimiento y te quiero y nunca más te lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que viene otra vez el momento de la luna de miel porque otra vez te llevas de maravilla y ahí es cuando sientes que todo va a cambiar. Pero si pudiéramos decirle a la gente ahorita en su casa, ok, estos son los signos, como decíamos hace rato, en el momento en que él llega, tú ya estás nervioso. Hay cosas que ya debería la gente por lo menos empezar a entender. Sí, estoy viviendo un problema, lo que estoy viviendo no es normal, esto no es un matrimonio. ¿Cuáles serían esos signos? Mira, los síntomas son que tú te sientes mal, que te sientes ansiosa, nerviosa, incómoda, dejas de hacer muchas cosas que a ti te gustan con tal de complacer, te sientes totalmente confundida. Y desgraciadamente el tipo de consejos que dan no siempre son los más adecuados. Te voy a decir, se resumen en 3 los consejos que dan que para mí no funcionan. El primero es el clásico, aguántate porque es tu cruz, lucha por tu matrimonio, perdona, dale otra oportunidad, las cosas van a mejorar. ¿Sabemos que eso no funciona? Ok. Eso hicieron nuestras madres, abuelas y bisabuelas y mira cómo están. El segundo consejo es, perdón, mándalo a la fregada. O sea, no te conviene, date cuenta, es un desgraciado, te lo hizo una vez, te lo va a volver a hacer, quiérete mucho, tampoco funciona. No lo oyen. No, porque aparte de que no lo oyen, entonces hace sentir mal a la persona. Porque no estás tomando en cuenta lo que detiene, lo que hace que se quede ahí, que son esos miedos, esas culpas, esa programación y esa lástima. El tercer consejo que dan que no funciona es la comunicación en los casos graves, en los casos violentos, porque las dos personas están enfermitas, no puede haber ese diálogo sano, esa cuestión tan utópica y fantasiosa de que vamos a llegar a un acuerdo. Los acuerdos no los cumplen. Tú acabas de decir esos ciclos de la luna de miel. Entonces, esos 3 consejos, olvídenlos, no les va a funcionar. ¿Qué es lo que sí funciona? No nada más ver los síntomas que tiene tu pareja, ver los síntomas tuyos. ¿Cuáles son mis Podríamos propios? decir, como ya se nos está yendo el tiempo, podríamos decir, necesitan ayuda. No es que Por tanto te ama supuesto, ni que tanto lo amas. claro, Eso no va a claro. ser. Tienen que El amor ir no es como- suficiente, echarle ganas no es suficiente. Hay que Tienen curar que la ir a terapia. codependencia, porque si no repites. Muchísimas gracias. De nada. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias. Y las cosas como son. El matrimonio es como un edificio que si no tiene buenos cimientos está destinado a ser destruido. Yo soy Penélope Menchaca. Les mando miles de besos y nos vemos en la próxima. La alegría recibe nuevo día.